Te propongo unas cuantas preguntas. ¿Es posible conocer la realidad? De ser así, ¿es posible comunicarla? Este es un problema filosófico sin solución definitiva. Como sabemos, vivimos en un mundo bastante complejo, con una gran cantidad de elementos en interacción, en relación e influencia constante unos con otros. Seguramente ninguno está en la capacidad de entender o ser conscientes de la vasta información que nos ofrece el mundo. En palabras de George Eliot, si pudiéramos ver y sentir claramente lo que implica la vida humana ordinaria, sería como escuchar al pasto crecer y oír latir el corazón de la ardilla, y moriríamos del rugido que yace al otro lado del silencio. Visto así, los más rápidos entre nosotros andan por ahí bien protegidos con estupidez. Se habla de la dificultad de asir toda realidad. Al empezar a entender el mundo, como humanos, fuimos obteniendo cada vez más información y adaptándonos para sobrevivir. Luego llegamos a tener algo de control del entorno en el que vivíamos y entramos en una paradoja, donde nuestro impacto en el mundo fue haciendo el mundo más complejo, y al intentar adaptarnos nos hicimos más complejos, y por lo mismo el mundo se hace más complejo. Para entender el mundo, y más ahora con las variantes que hemos ido agregando, tenemos que hacernos una idea más clara de qué es la complejidad y de verlo más allá de un pensamiento lineal, pues es una forma que nos lleva a entender el mundo de manera miope, causa-efecto, y nos perdemos de mucha información. Este pensamiento nos puede llevar a ideas erróneas o simplistas, como podemos ver todo el tiempo en la cotidianidad. El pobre es pobre porque quiere. La fe en la meritocracia, el mito del hombre que se hace a sí mismo, todas visiones unidireccionales del mundo que olvidan los distintos componentes del fenómeno que intentan estudiar, que lo reducen. Es hora de ver el mundo como es, un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que lo constituyen. ¿No te ha pasado que cuando te hacen una pregunta de temas a los que no sabes qué responder, la respuesta más fácil para zafarte es complejo? En realidad lo usamos más para referirnos a un. Entonces, ¿a qué deberíamos referirnos con complejo? No necesariamente nos referimos a complicado, aunque popularmente los tengamos como sinónimos. Decía Borges en uno de sus poemas. Sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Pues la complejidad es todo lo contrario. Entonces, por complejo nos referimos a aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple. Aceptar el pensamiento complejo será el primer paso para desarrollar una visión más amplia del mundo, para dejar de verlo de manera lineal, entender mejor fenómenos que podemos llegar a explicar como causa-efecto de manera simple. Dicho esto, necesitamos deshacernos de algunas ilusiones que pueden venir al pensar en el pensamiento complejo. Creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad, o confundir complejidad con completitud. Es necesario ser conscientes de que aún con el desarrollo de la ciencia y el saber, también progresan el error, la ignorancia, la ceguera, por todas partes. Para empezar a abrazar el pensamiento complejo, es necesario tomar conciencia de ciertos vicios que hay en la actualidad. Primero, la causa profunda del error no está en el error de hecho, falsa percepción, ni en el error lógico, incoherencia, sino en el modo de organización de nuestro saber en sistemas de ideas, teorías o ideologías. Segundo, hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia. Tercero, hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. Cuarto, las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al proceso ciego e incontrolado del conocimiento. Nuestro modo de lograr conocimiento nuevo viene en modo de mutilación, e ideas mutilantes producen realidades mutiladas, visiones del mundo mutiladas. Como indica Edgar Morin, todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de datos no significativos. Separa, distingue o desarticula y une, asocia o identifica. Jerarquiza lo principal, lo secundario y centraliza en función de un núcleo de nociones maestras. Es decir, al realizar este proceso perdemos información. En la idea de simplificar para avanzar, dejamos de lado información importante. La meta es lograr avanzar a una estructura de conocimiento capaz de distinción, conjunción, que permita distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir. El aceptar el pensamiento complejo conlleva aceptar nuestra incapacidad para racionalizarlo todo, aceptar la incertidumbre, el desorden, la ambigüedad, ya que ignorarlo conlleva perder los otros caracteres de lo complejo,
En palabra de Henry Adams, el caos es la ley natural, el orden es el sueño del hombre. Podemos ver ejemplos de esto al pensar en la entropía, la cual es la condición del universo mismo de buscar y lograr el equilibrio. Pero esta tendencia natural llevó a la creación de estructuras complejas, que al final siguen siendo degradadoras de energía, así conviven orden y desorden. Al aceptar estos hechos podemos estar más preparados para identificar las patologías del saber contemporáneo descritas por Edgar Morin. La patología de la idea está en el idealismo, en donde la idea oculta la realidad que tiene por misión traducir y se toma como única realidad. La enfermedad de la teoría está en el doctrinarismo y en el dogmatismo, que cierran a la teoría sobre ella misma y la petrifican. La patología de la razón es la racionalización, que encierra lo real en un sistema de ideas coherente, pero parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionable, ni que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo irracionable. Si queremos comprender mejor el mundo, hay que aceptarlo tan complejo como es, y así lograremos deshacernos de los vicios que nos estancan y detienen el avance del conocimiento del mundo, y en la comprensión de fenómenos que están fuera de nuestro alcance. Entonces surge la pregunta, ¿existe una teoría capaz de aplicar al pensamiento complejo? Sin lugar a dudas, la teoría sistémica, del cual Edgar Morin expresa sus virtudes como a. Haber puesto en el centro de la teoría, con la noción de sistema, no una unidad elemental discreta, sino una unidad compleja, un todo, que no se reduce a la suma de sus partes constitutivas. B. Haber concebido la noción de sistema, no como una noción real ni como una noción puramente formal, sino como una noción ambigua o fantasma. C. Situarse en un nivel transdisciplinario que permite concebir al mismo tiempo tanto la unidad como la diferenciación de las ciencias, no solamente según la naturaleza material de su objeto, sino también según los tipos y las complejidades de los fenómenos de asociación o organización. En este último sentido, el campo de la teoría de sistemas es no solamente más amplio que el de la cibernética, sino de una amplitud que se extiende a todo lo cognoscible. Empecemos por la pregunta básica, ¿qué es un sistema? Podríamos definirlo sencillamente como un complejo de elementos en interacción. Al nombrar en interacción, se busca destacar que en un sistema no es importante solo los elementos que lo componen, sino las relaciones que hay entre ellos. Se puede establecer 3 tipos de distinción de los complejos. Primero, de acuerdo a su número. Segundo, de acuerdo a su especie. Tercero, de acuerdo a las relaciones entre los elementos. En las 2 primeras, el complejo puede ser comprendido como la suma de elementos considerados aisladamente. Son características sumativas, por ejemplo, el peso, que es la suma de pesos de sus componentes, o el calor, que puede expresarse como la suma de movimientos de las moléculas. En el tercero se requiere también conocer las relaciones que hay entre ellos. Son características constitutivas, por ejemplo, la isomería, las diferentes características de compuestos de igual composición total, pero con diferentes disposiciones de los átomos en la molécula. Por ejemplo, consideremos el butano y el isobutano. Ambas moléculas tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero el butano es lineal y el isobutano es ramificado. Como resultado, las 2 moléculas tienen diferentes propiedades químicas, tales como un menor punto de fusión y de ebullición en el caso del isobutano. Debido a estas diferencias, el butano se usa típicamente como combustible para los encendedores de cigarrillos y antorchas, mientras que el isobutano se emplea a menudo como refrigerante o como propulsor en latas de aerosol. El encargado de traernos la teoría general de los sistemas, la cual es, básicamente, el estudio de la formulación y derivación de principios universales aplicables a sistemas, en general es Carl Ludwig von Bertalanffy, un biólogo y filósofo austriaco que al buscar suplir los vacíos que existían en la investigación y teoría biológicas, desarrolla dicha teoría sobre los años 40 y 50. Por esa época, dada la gran cantidad de datos, complejidad de técnicas y estructuras teóricas de las ciencias, su estudio era cada vez más especializado. Aún así, Carl se maravilló al notar que en varias disciplinas tales como psicología, sociología, economía o biología, donde era extraño que cruzaran palabras los profesionales de las mismas, se llegó a concepciones y problemas similares.
Esto fue porque en cada una de las mencionadas disciplinas y en otras se vio la necesidad de ver las relaciones entre las partes, una visión total o panorámica de los fenómenos para poder avanzar en su estudio. Ya no era suficiente el estudio atomizado y mecanicista que preponderaba hasta entonces. El problema de la ciencia moderna en ese tiempo es el de una teoría general de la organización. Era necesario pasar a la visión sistémica compleja del mundo. Con el tiempo, desde que apareció esta noción de sistemas, fue ganando popularidad, al punto de que en 1954 se creó la Sociedad para la Investigación General de Sistemas, que tenía por funciones: primero, investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y fomentar provechosas transferencias de un campo a otro. Segundo, estimular el desarrollo de modelos teóricos adecuados en los campos que carecen de ellos. Tercero, minimizar la repetición de esfuerzos teóricos en diferentes campos. Cuarto, promover la unidad de la ciencia mejorando la comunicación entre especialistas. Carl Ludwig decía que el lenguaje más apropiado para hablar de sistemas generales eran las ecuaciones diferenciales. Para mostrar que no se equivocaba, vamos a describir las propiedades que podemos evidenciar al definir matemáticamente un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas, en las cuales un cambio en la magnitud Q1 es función del resto, o dicho de otra manera, un cambio de cualquier magnitud QJ acarrea un cambio en todas las demás magnitudes y en el sistema de conjunto. ¿Es este sencillo sistema de ecuaciones importante? Por supuesto. Al ser una descripción general de un sistema, del desarrollo del mismo se pueden llegar a describir diferentes fenómenos en variados campos a partir del mismo, como veremos en breve, al revisar las siguientes propiedades que éste muestra. Primero, crecimiento. El crecimiento es directamente proporcional al número de elementos. De esta propiedad se derivan, al desarrollar el sistema con un solo elemento, y se llegan a leyes en diferentes áreas, como en biología, con el crecimiento individual de ciertas bacterias y animales. En la ciencia social, la ley de Malthus, que representa el crecimiento ilimitado de una población cuya tasa de natalidad es superior a la de mortalidad. Si se consideran dos elementos en las ecuaciones, llegamos a la ley de Bertholdt, que describe el crecimiento de poblaciones humanas con recursos limitados, o en química, el desarrollo de una reacción autocatalítica. Segundo, competencia. Es expresar una característica como función exponencial de otra. A partir de esta podemos expresar, por ejemplo, en biología el metabolismo basal, que es la cantidad de energía necesaria para mantener los procesos vitales estando en reposo, en función de la superficie del peso corporal, o en sociología, la ley de Pareto, que expresa la distribución del ingreso en una nación. Tercero, finalidad. Los sistemas parecen tender a un estado de equilibrio estacionario, que en términos de las ecuaciones los veríamos como asíntotas. Esta tendencia la podríamos entender como la finalidad del sistema, y dividir la misma en dos: estática y dinámica. La estática es aquella en la que una disposición parece útil para un determinado propósito. Por ejemplo, el pelo en un animal resulta conveniente para mantenerlo caliente. La dinámica, por su parte, significa una directividad de procesos, la cual podemos dividirla en tres. A. Sistemas que alcanzan un estado independiente del tiempo. B. Directividad determinada por la disposición estructural. C. Equifinalidad, que es alcanzar el mismo estado partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. El estudio de estas propiedades de los sistemas, entre otras, como la totalidad, la independencia, la sumatividad, segregación progresiva o el orden jerárquico, tiene el potencial de llevarnos a entender fenómenos que hasta el momento fueron atribuidos a fuerzas mágicas, metafísicas o vitalistas, si empezamos a verlos como sistemas. La visión sistémica del organismo es un ejemplo útil de cómo la teoría general de sistemas, el ver el mundo como un sistema, nos ayuda a dilucidar fenómenos antes explicados de manera metafísica. Ahora sería útil ver estrategias para ver el mundo como una visión sistémica. ¿Cómo? A esta altura está claro que debemos ver el mundo de manera sistémica antes que mecanicista. Hemos incluso mencionado la ventaja y gran alcance del pensamiento sistémico sobre el conocimiento y su unificación. La pregunta es,
¿Cómo aplicamos el pensamiento sistémico a los problemas y vaivenes de nuestra vida? La verdad es que el pensamiento sistémico cuenta con herramientas que permiten aplicarlo a situaciones reales, no solo otorgando una nueva perspectiva a algunas que parecen estrictamente lineales, sino además explicando las relaciones que existen entre un todo y sus partes. De esta manera, dando sentido a situaciones donde el pensamiento lineal es inútil y a lo mejor contraproducente en el peor caso. Para el uso de estas herramientas, primero debemos entender la casualidad y la diferencia entre el enfoque lineal y sistémico. En el enfoque lineal de la casualidad, causa y efecto son origen y consecuencia. La causa produce el efecto, y por tanto la causa está situada en el tiempo antes que el efecto. Para el ser humano es completamente natural pensar en esta relación casual entre todos los procesos que percibe, encadenando sucesos que son causa y efecto de otros, generando las relaciones inequívocas entre ellos. Aquí podemos identificar 3 puntos importantes. Primero, la causa produce el efecto. Segundo, en el tiempo la causa aparece antes que el efecto. Y tercero, es una relación de una sola dirección. En el enfoque sistémico de la casualidad, nos desharemos de estas asunciones. En lugar de pensar en causa-efecto como una línea, pensamos en un círculo, en donde 2 eventos son causa y efecto al mismo tiempo. Podemos analizar el tiempo de esta manera. Veámoslo como un círculo en lugar de seguir la línea pasado, presente, futuro. Aunque tengamos muy claro cómo el pasado puede ser el causal del futuro, nos es difícil pensar cómo el futuro influye en el presente. Pensamos en la historia de Cronos, el titán. Una vez le profetizan que un hijo en el futuro lo va a matar, toma acciones para evitarlo en el presente, y por sus acciones, su hijo en el futuro lo asesina. En palabras de Jane LaFontaine, a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Así, el futuro se vuelve causa-efecto en esta narración. Es un círculo. El pensamiento sistémico es circular, y en general todo lo que acontece alrededor del ser humano puede verse de manera circular, una visión que dista en gran medida de la interpretación lineal que tenemos tan internalizada. Por más lineal que parezca un proceso, este se puede representar de manera sistémica en un gran diagrama circular, en lugar de seguir una secuencia lineal de pasos. Para lograrlo, primero se plantea un objetivo. Seguido se identifica la brecha percibida, la cual es simplemente la diferencia entre nuestro objetivo y la situación actual. Entonces iteramos una acción sobre el sistema, la cual cambie la brecha percibida hasta que sea un 0%. En otras palabras, hasta que logremos nuestro objetivo. Entendiendo estos elementos y sus influencias en la manera en la que leemos un diagrama sistémico. Es fácil imaginar una competencia de 100 metros planos como un proceso lineal. Se parte de la meta, se corre el tramo de pista y se llega a la meta. Estas acciones ocurren una tras otra con un orden temporal. Este es un diagrama lineal. Si comparamos con una interpretación circular donde podemos ver claramente el círculo formado por la situación actual, la brecha percibida y la acción que influye sobre estas, en este caso, la velocidad con la que corre el atleta. Al comparar la brecha percibida, el atleta decide qué velocidad aplicar, la cual cambia su situación actual, y la brecha percibida. Entonces, al comparar la nueva brecha, seguimos con el ciclo hasta que logremos el objetivo. El secreto para comprender un diagrama sistémico se basa en ver ciclos de realimentación en lugar de secuencias lineales. Es ahí donde se reconocen patrones de comportamiento que influyen unos sobre otros, mejorando o empeorando la situación del sistema. Por ejemplo, para llenar un vaso con agua, la posición del grifo influye sobre el flujo de agua. Este cambia el nivel del agua en el vaso y por tanto la brecha percibida. Según la brecha, cambiamos la posición del grifo hasta que el nivel del agua llegue al objetivo. Ahora que podemos observar que el pensamiento circular tiene lugar en el mundo real, veremos unos componentes que nos son útiles para representar y analizar sistemas. Un proceso reforzador es aquel que se refuerza a sí mismo. Un cambio pequeño se refuerza y se convierte en un cambio grande, produciendo un efecto parecido a una bola de nieve que rueda cuesta abajo. Estos cambios pueden ser positivos o negativos, produciendo círculos virtuosos que se refuerzan en la dirección deseada, o círculos viciosos, se refuerzan en dirección contraria a la deseada. Estos ciclos están presentes en una infinidad de procesos de la naturaleza, en la sociedad y en nuestra vida personal.
Los procesos compensadores son aquellos que en la naturaleza limitan el crecimiento de los círculos virtuosos o viciosos de los procesos reforzadores, mediante la generación de cambios en la dirección opuesta para buscar un equilibrio del sistema. Se encargan de que un sistema se conserve en un rasgo específico de operación. Un proceso compensador está ligado a un objetivo que normalmente es fijado implícitamente por las fuerzas del sistema. Sin embargo, los objetivos usualmente no se logran de manera inmediata y las influencias tardan en hacer efecto dentro de un sistema. A esto le llamamos demora. Las demoras son importantes para el pensamiento sistémico, porque si no se identifican se puede presionar el sistema indebidamente. Estos elementos son comúnmente encontrados en diagramas sistémicos, porque describen una relación entre las influencias del sistema que sería muy difícil explicarlo de otra forma. Recordemos que para el pensamiento sistémico el todo es más que la suma de las partes que lo conforman. Este concepto está relacionado a la realimentación, que no queremos confundir con la retroalimentación, propia de la teoría general de los sistemas. Clarifiquemos la diferencia entre los dos términos. En la representación del enfoque tradicional de sistemas, en un sistema podemos encontrar tres elementos: unas entradas o insumos, una transformación y unas salidas o productos, resultado de aplicar el proceso de transformación a las entradas. El enfoque tradicional de sistemas incluye otro elemento denominado retroalimentación, el cual permite mantener el balance del sistema o controlar su desarrollo. Pero mientras la retroalimentación, enfoque tradicional de sistemas, se da al final, después de alcanzar el producto, la realimentación es permanente y no necesita un objetivo alcanzado para ejecutarse. En general, la retroalimentación está entendida como corrección, evaluación y opinión. Por tanto, requiere de un receptor, además de ser solo una parte del proceso. La realimentación, por otra parte, existe dentro de todo el proceso reforzador, donde no puede atribuirse a un solo punto de dicho proceso. Detrás de esta generalidad descrita hay un concepto muy interesante: la circularidad de la naturaleza. Refiriéndose a los ciclos compensadores y reforzadores en la naturaleza, Gunther Paul plantea: es bien sabido que los elementos de la fauna y la flora no funcionan aislados unos de otros, conforman un sistema en el cual influyen entre sí. Por ejemplo, los tipos de árboles establecen las variedades de hongos y esporas. La disponibilidad del agua influye sobre el proceso digestivo de las especies. La altitud y la presión determinan la circulación de la sangre, entre muchos otros. Son ciclos sin fin de causas y efectos, sistemas en los cuales el cambio en un elemento influye en los otros y donde tienden al uso óptimo de la energía y de los recursos. El autor también plantea que la naturaleza no conoce la muerte como tal, pues el fin de una cosa es el principio de otra. Todo lo que es desecho para uno alimenta a otro. Entonces, la naturaleza no tiene una concepción lineal del tiempo, sino más bien circular. Donde se encuentra el fin de la vida para uno es el principio de la vida para otro. Esto coincide con los planteamientos del pensamiento sistémico y nos permite derivar la conclusión de que la naturaleza está compuesta por ciclos de retroalimentación conectados en una vasta red. Para solucionar problemas, el método de solución tiene una lógica basada en la filosofía del pensamiento sistémico. Para familiarizarnos con esta lógica, es importante conocer las jerarquías de poder y los niveles de percepción haciendo uso del siguiente diagrama. Si hablamos de los niveles de percepción, vamos de abajo hacia arriba en la figura. Lo primero que percibimos son los hechos. Después de analizarlos, determinamos patrones de conducta que nos dan una percepción más profunda de los problemas o eventos. Con la aplicación de un análisis riguroso y las herramientas del pensamiento sistémico, identificamos la estructura general de los eventos. Por otro lado de las jerarquías de poder, estas determinan la influencia de un nivel sobre otro. La estructura influye sobre los patrones de comportamientos y estos sobre los hechos. Cada uno comete el error de observar solo los hechos y sacar conclusiones apresuradas sin analizar los patrones de conducta. Un problema puede ser muy difícil de solucionar, puesto que, como ya hemos mencionado antes, las relaciones causa-efecto lineales son parciales y fragmentan el conocimiento. Los hechos deben usarse para definir patrones de conducta.
según las series históricas de datos, que nos ayudan a relacionar las variables y tener un modelo más preciso del problema. En la cotidianidad podemos encontrar patrones que marcan tendencias en un sistema. Entre ellos encontramos patrones de crecimiento exponencial, patrones de búsqueda de objetivo, patrones de crecimiento en S y patrones oscilatorios. Sin embargo, ni los hechos ni los patrones de conducta por sí solos pueden describir la totalidad de un sistema. Es ahí donde la estructura sistémica entra en acción. Esta tiene la capacidad de explicar los patrones y los hechos dentro de sí misma. La representación de la estructura sistémica se hace a través de una herramienta llamada arquetipo. Cuando se logra representar un sistema como un arquetipo, se supera la etapa de los hechos y los patrones de conducta, lo cual asemeja al sistema a la realidad. Cuando se conoce la estructura del sistema, es cuestión de analizar dónde se debe hacer palanca para resolver problemas e influir sobre el sistema de manera eficiente. Los arquetipos entonces constituyen la herramienta definitiva para aplicar el pensamiento sistémico, usada para representar sistemas, y de esta forma entender su funcionamiento. Este entendimiento nos otorga la capacidad de encontrar puntos donde podemos influir en el sistema, según sea nuestra necesidad de hacerlo. Existen 10 arquetipos que el pensamiento sistémico ha descubierto. Con ellos se pueden resolver problemas en múltiples áreas de la ciencia: medicina, política, economía, agronomía, etc. Ahora revisemos los 10 arquetipos. Arquetipo: límites del crecimiento. Arquetipo de desplazamiento de la carga. Arquetipo de desplazamiento de la carga hacia la intervención, caso especial. Arquetipo de escalada. Arquetipo de erosión de metas. Soluciones contraproducentes o soluciones rápidas que fallan. Arquetipo tragedia del terreno común. Éxito para quien tiene éxito. Arquetipo compensación entre proceso y demora. Arquetipo de crecimiento y subinversión. El pensamiento sistémico presenta una alternativa tentadora para afrontar los problemas que encontramos en nuestra vida. Aplicando sus herramientas y poniendo en práctica sus principios de circularidad, empezamos a concebir el mundo desde una perspectiva más clara y acorde con la naturaleza del mundo que nos rodea. Sin embargo, esto no significa que la concepción lineal deba desaparecer. Por el contrario, complementa el pensamiento sistémico y sirve como un punto de partida para su evaluación y comparación. Hasta el momento hemos hablado de la importancia y el desarrollo alcanzado al concebir el mundo de manera compleja y sistemática, y de herramientas que podemos utilizar para aplicar este tipo de pensamientos en la vida real. Ahora bajemos estas ideas a un problema que nos atañe a todos: el desarrollo de una nación. Sin lugar a dudas, el desarrollo de una nación es uno de los sistemas más complejos para estudiar. Tenemos un gran número de elementos e interacciones a considerar, y es muy importante analizar al llevar a cabo las soluciones aparentemente evidentes, las soluciones sintomáticas que empleamos para alcanzar el tan añorado desarrollo. Estar atentos a cuánto se está creando un círculo vicioso o virtuoso. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el desarrollo? Tomaremos la definición dada en el libro Reconceptualización del desarrollo en la era global de la información. Es el proceso social autodefinido por el cual los seres humanos potencian su bienestar y afirman su dignidad mientras crean las condiciones estructurales para la sustentabilidad del proceso mismo de desarrollo. El desarrollo tiene que tomar en cuenta varios aspectos para ser realmente beneficioso, para los seres humanos por supuesto, y más importante aún para la gran mayoría y no solo unos cuantos. Los factores que consideramos serán el desarrollo humano, el desarrollo informacional y el desarrollo de una identidad cultural. Dependiendo de a partir de qué se considere se logra el desarrollo, se optará por una u otra vía para alcanzarlo. Si vemos el desarrollo como un proceso lineal que se consigue solo reforzando uno de los diferentes factores, tendremos un desarrollo mediocre, donde solo algunos potencian su bienestar a costa de empeorar el de otros. Una visión sistemática es más adecuada, donde entendemos que los tres factores, desarrollo humano, desarrollo informacional y el desarrollo de una identidad cultural, se refuerzan entre sí, son causa-efecto el uno del otro. El problema, sin lugar a dudas, es considerarlo como un proceso lineal y concentrarse solo en uno de los aspectos, y esperar que los otros vengan como consecuencia. Normalmente se espera que si hay gran crecimiento económico, las personas se beneficiarán como consecuencia.
y ciertamente es importante contar con recursos para poder tomar acciones que mejoren las condiciones de las personas. Pero está comprobado que el crecimiento económico por sí solo lo que consigue es empeorar las condiciones de vida y el entorno natural, dado que normalmente las empresas se desarrollan a costa en general una gran crisis fiscal, lo que resta recursos para invertir en la comunidad y por tanto resulta en el empeoramiento de las condiciones de la vida humana. Para que sea realmente beneficioso depende de la identidad cultural del país y del desarrollo humano que haya. Si solo consideramos el crecimiento económico, la gente pasará a ser un medio para un fin. En este caso, podemos evidenciarlo en Chile, gobernado por Augusto Pinochet, que ciego en conseguir un desarrollo económico en su nación hizo la vida de sus gobernados horrible. Se descuidó el desarrollo humano, se olvidó la dignidad de la gente con el fin de alcanzar su propia utopía. En este tipo de desarrollo, perseguido por tantos, el hombre a quien en teoría pretende beneficiar a través de la derrama económica se le utiliza como objeto y se le deja ver como sujeto. En palabras de Bertrand Lee, al mundo cibernético no le importa a la gente sino a los sistemas. El hombre se vuelve reemplazable y gastable. Precisamente es el elemento humano, el componente inconfiable de sus creaciones. O bien se elimina del todo sustituyéndolo por hardware de computadores, maquinaria autorregulada y así por el estilo, o bien hay que hacerlo tan confiable como se pueda, mecanizado, conformista, controlado y estandarizado. Dicho con términos algo más ásperos, en el gran sistema el hombre ha de ser, y en gran medida lo es ya, un retrasado mental que oprime botones o un idiota informado que quiere decirse adiestrado en alguna especialidad limitada, pero por lo demás simple parte de la máquina. El individuo se convierte cada vez más en un engranaje dominado por unos pocos guías privilegiados, mediocres y chanchulleros, que persiguen sus intereses privados tras la cortina de un humo de ideologías. Por otra parte está el desarrollo informacional, el cual es la capacidad de creación de valor por la transformación de información en conocimiento y la aplicación consiguiente del conocimiento a todas las actividades por ejercitar sobre la base de la capacidad tecnológica humana existente en el sistema. Este a su vez ha demostrado a través de la difusión tecnológica, la cual podemos definir como la capacidad de las personas de adquirir y usar la tecnología y el acceso a la información, puede ayudar a mejorar el desarrollo económico de los pequeños productores. Por otra parte, otras investigaciones demuestran que el uso de Internet podría aumentar la felicidad de las personas. Esto porque tiene la capacidad de aumentar la sociabilidad y empoderamiento de las personas a través de la comunicación móvil, que entre más difundida permite la comunicación individual masiva. De igual manera que con el desarrollo económico, el desarrollo informacional por sí solo no soluciona todos los problemas. Entre mayor sea la brecha entre el desarrollo informacional y el desarrollo humano, puede ocasionar problemas. Si tenemos desarrollo informacional fuerte, pero desarrollo humano bajo capital no se recicla en el mejoramiento de las condiciones sociales, por ejemplo salarios, lo que alimenta la creación de capital virtual conectado con burbujas inmobiliarias y creativa destrucción financiera. ¿Pero a qué nos referimos con desarrollo humano? Una serie de cosas dentro de las que consideramos entregar a la población: salud, educación, transporte público, cultura y seguros públicos o subsidios. También es necesario considerar brindar una buena calidad de vida, lo cual incluye la creación de empleo, calidad laboral y sustentabilidad medioambiental, que cobra más relevancia cada día, dado que la falta de cuidado del medio ambiente termina en problemas de salud y el aumento de catástrofes medioambientales y dejar peores condiciones para las generaciones futuras, por lo que se habla de solidaridad intergeneracional. Además, incluye la seguridad personal, la prevención de la violencia, protección de los derechos humanos y otra medida que cobra más importancia cada día, la felicidad, dado que cada vez son más evidentes los problemas mentales en la población, como la depresión, que aumenta la tasa de suicidios. Es el Estado el responsable de redistribuir e impulsar el bienestar social y gestionar que suceda un desarrollo informacional equilibrado. Si la brecha entre desarrollo informacional y el desarrollo humano se da porque hay un gran desarrollo humano pero poco desarrollo informacional, el resultado será un hueco financiero insostenible, lo que llevará a un recorte de presupuesto y el auge de las protestas sociales por eso mismo. Es necesario crear una identidad cultural para lograr crear un sano equilibrio entre el desarrollo económico, informacional y humano. La identidad cultural es el esfuerzo por construir cohesión social entre los que la comparten.
Si no hay una identidad cultural fuerte y prima la identidad individual, va a existir poco bienestar colectivo, y esto deriva en el desacople del desarrollo informacional y humano. Tenemos dos ejemplos de los dos extremos en la identidad nacional e individual: Finlandia y Silicon Valley. En Finlandia existe una alta identidad nacional, por tanto una alta cohesión social, por lo que un buen desarrollo informacional, lo que deriva en un buen desarrollo humano. Por otro lado está Silicon Valley, donde hay una fuerte identidad personal, por lo que un buen desarrollo informacional deriva en un desarrollo personal, deteriorando el desarrollo social. Ante una crisis en el desarrollo informacional, lo que deriva en una crisis del desarrollo humano por falta de recursos, habrá respuestas diferentes dependiendo del tipo de identidad que prima en la sociedad. Si prima la identidad nacional, puede desarrollarse conductas xenófobas y el aislamiento de la sociedad, rechazando la llegada de inmigrantes y sus ideas. Esto hará que todo el desarrollo informacional recaiga en los miembros de la sociedad, que puede terminar en un deterioro del talento y la innovación del país. Además, las empresas que prosperan optarán por ir a todos mercados antes que ahondar raíces. Si prima la identidad individual, la respuesta a la crisis será una dura competencia y la gente optará por migrar para buscar mejores oportunidades, lo que deteriora el desarrollo social. Como vemos, no se puede descuidar ningún frente. Es necesaria una visión sistemática de la sociedad para lograr un óptimo y sostenible desarrollo. El reforzar solo uno de estos tres aspectos acarreará problemas en el futuro, que a futuro terminará afectando a lo que se quería reforzar en un principio. El modo en que se puede lograr un buen desarrollo es uno que funciona de manera circular. Un desarrollo informacional apoyado por recursos humanos locales que se beneficia de políticas públicas que apuntan a favorecer intereses nacionales mediante el desarrollo informacional, y así se cierra el ciclo.